fui la novia de Carlos durante 6 años. Sin embargo, cuando fui difamada y acosada por el primer amor de Carlos, él, siendo la única persona que conocía la verdad, se negó a testificar a mi favor. Y todo, solo porque su primer amor le había dicho: cuando el mundo entero la abandone, tú serás su único apoyo, y entonces, ella estará a tu merced en el futuro. Como resultado, fui criticada e insultada en toda la red, secuestrada y torturada por las fans locas de su primer amor. El día que salí de la comisaría, Carlos vino a recogerme. Abrió los brazos y me dijo, en un tono condescendiente: ahora, solo me tienes a mí. Pero yo, simplemente sonreí. Ya no te quiero. Cuando salí de la comisaría, aún me sentía un poco aturdida. En cuanto levanté la vista, vi a Carlos. Estaba vestido con un traje impecable. Brillaba, resplandeciente. La luz dorada del sol caía sobre él, haciendo que pareciera un dios descendiendo del cielo. Este era mi novio. Su primer amor, Isabella. Como una actriz joven y popular, solo necesitaba derramar algunas lágrimas frente a la cámara y fingir que estaba demasiado temblorosa como para hablar. Entonces, colocó sobre mí la etiqueta de acosadora. Carlos sabía toda la verdad. Pero simplemente, se negó a ponerse de pie y decir una sola palabra por mí. Incluso pidió a la plataforma que borrara los comentarios de los exalumnos que hablaron en mi defensa. Todo eso, fue simplemente por las palabras de Isabella: cuando el mundo entero la abandone, tú serás su único apoyo. Entonces, ella estará a tu merced. Y así, fui difamada y acosada cibernéticamente. Mis padres tuvieron que soportar el acoso de las fans de Isabella, por estar a mi lado. Mi padre corrió de un lado a otro, intentando conseguir justicia para mí. En el camino, mientras buscaba exalumnos que testificaran, tuvo un accidente automovilístico. No pudieron salvarlo. Mi madre, envejeció de golpe más de 10 años, cayó enferma y no pudo volver a levantarse de la cama. Y yo, fui secuestrada por las fans locas de Isabella. Cuando la policía me encontró, no quedaba ni un solo pedazo de piel sana en mi cuerpo. Y estaba tan delgada, que no era más que un esqueleto. Todo esto, en realidad, fue solo por haberme enamorado de Carlos. La agente de policía que me atendió sintió lástima por mí. Me sostuvo y me acompañó hasta la salida. Cuando vio que alguien venía a recogerme, me dio una suave palmadita y me dijo: cuida bien tus heridas. Y luego volvió adentro. Sin su apoyo, mis piernas comenzaron a temblar, y apenas podía mantenerme en pie. Carlos curvó las comisuras de sus labios, parecía muy satisfecho. Porque, según él, yo por fin aprendería a obedecer. Serena, he venido a llevarte a casa, dijo con voz despreocupada. Teniendo en cuenta todo lo que has sufrido, te daré otra buena noticia. Se acercó lentamente, y me miró desde arriba, con ese tono de superioridad: he decidido casarme contigo. ¿Estás feliz? Ya puedes empezar a pensar qué tipo de boda quieres. Lo miré con calma. Carlos levantó la mano y acarició suavemente mi mejilla, sin importarle las cicatrices ni el polvo en mi rostro. Serena, ahora solo me tienes a mí. Todas mis emociones se transformaron en una suave carcajada. Y abrí los labios. Pero yo ya no te quiero. La mano de Carlos se quedó congelada sobre mi cara. Ya no quiero a Carlos. Si pudiera, desearía que muriera en este mismo instante. Quiero que tenga una muerte horrible. Di un paso atrás, creando una distancia amplia entre Carlos y yo. Su rostro se ensombreció de inmediato. Retiró lentamente su mano, y me miró desde arriba. Serena, te daré una última oportunidad. Retira lo que acabas de decir. Si vuelve a suceder, realmente, no te querré más. Ese tono autoritario era verdaderamente ridículo. Pero no tenía fuerzas para reírme. Solo no entendía por qué. Incluso ahora, él seguía creyendo que yo no podía vivir sin él. Aparté la mirada, y me preparé para irme. Carlos, la voz suave de Isabella sonó no muy lejos. Llevaba gafas de sol y caminaba despacio. Estaba tan delgada, que parecía un esqueleto. Todavía recuerdo lo que decían sus fans enloquecidas mientras me azotaban, una y otra vez: ¿sabes cuánto se esfuerza Isabella? Para lucir bien frente a la cámara, mantiene su figura a base de dietas estrictas. Y aún así, fuera de cámara, la critican por parecer un esqueleto con cabeza grande.
¿Pero qué tiene de malo querer mostrar su mejor imagen frente al público? Seguro fue una chica muy aplicada en la escuela. ¿Y tú te atreviste a acosarla? Quiero que sepas lo que se siente ser juzgada y acosada por todos. Así que me torturaron severamente, hasta hacerme desarrollar anorexia. Ahora, estoy aún más delgada que Isabella. Y parezco todavía más un esqueleto. Se detuvo junto a Carlos. Me miró de arriba a abajo. Y sus ojos mostraron lástima. Sus fans decían que la forma en que Isabella miraba a la gente tenía siempre un aire divino. Dios mío, Serena. ¿Cómo pudiste acabar así? Solo la miré de reojo. Y aparté la vista. Antes de que pudiera dar un paso. La voz de Isabella volvió a sonar en mis oídos, teniendo en cuenta todo lo que has sufrido, Serena. Te perdono. Dejemos el pasado atrás. De pronto, pensé que Carlos e Isabella eran realmente la pareja perfecta. Ambos tan ridículos. Si aún me quedaran fuerzas, tal vez les aplaudiría. O quizás les daría una bofetada a cada uno, como bendición. Pero no me queda fuerza alguna. Serena. En el momento en que vi a mi madre corriendo hacia mí, las lágrimas se acumularon en mis ojos. Me abrazó con fuerza. Aunque ella también había perdido mucho peso. Su abrazo seguía transmitiendo una enorme sensación de seguridad. En ese momento, por fin pude dejar de resistirme. Y desmayarme en paz. Cuando volví a abrir los ojos, mi sentido del olfato fue lo primero en reaccionar. El olor a desinfectante me hizo darme cuenta de que estaba en el hospital. Serena, por fin despertaste. Mi madre se secó las lágrimas y fue a llamar al médico. Después de revisar mi estado, el doctor me indicó que debía quedarme en el hospital y recuperarme bien. Que no debía apresurarme en darme de alta. Mi madre asintió con los ojos llenos de lágrimas. Luego de despedir al médico, me sirvió un vaso de agua y me ayudó a incorporarme. Yo aguantaba desesperadamente las lágrimas. Pero el dolor en mi corazón no dejaba de acumularse. Todo fue culpa mía. Yo fui quien se involucró con Carlos. Quien causó la muerte de mi padre. Y quien hizo que mi madre sufriera tanto. Su salud no debe estar mucho mejor que la mía. Y aún así tiene que cuidarme. Apreté con fuerza el vaso de agua. Mi garganta ardía con un dolor abrasador. Como si acabara de tragarme una barra de hierro al rojo vivo. Mamá, empecé a decir, lo siento. Mi madre bajó la cabeza y se secó las lágrimas. Su voz temblaba. Tú no tienes la culpa. ¿Por qué te disculpas? Los que están en falta son los que te difamaron y te tendieron una trampa. Sostuvo suavemente el fondo del vaso, bebe un poco de agua, primero. Apenas tragué un sorbo. Mi estómago se revolvió. Me arranqué la vía del suero. Bajé de la cama. Y corrí descalza al baño. Me incliné sobre el inodoro. Pero no pude vomitar nada. Estaba temblando. Tratando de incorporarme. Cuando mi madre vino a sostenerme. Y la escuché sollozar. No quiero que mi madre llore. Ni que se preocupe por mí. Pero ni siquiera puedo beber agua ahora. Esto es lo que se siente ser completamente impotente. Déjame a mí, dijo una voz profunda. Al segundo siguiente, la mano que me sostenía se volvió firme y fuerte. Pero sentí la cautela del otro. Como si yo fuera una burbuja de jabón. Que podría estallar con el más leve contacto. Cuando giré la cabeza, vi una figura alta, vestida con una bata blanca. Era Ezequiel. Había regresado. Ezequiel y yo fuimos compañeros desde la primaria hasta la secundaria. Podríamos decir que fuimos amigos de la infancia. Solo que, después de graduarnos de la secundaria, él se fue al extranjero y no volvió durante todos esos años. No esperaba que, al reencontrarnos, él fuera médico. Y yo, su paciente. Ezequiel me ayudó a regresar a la cama. Reconectó la vía intravenosa. Y luego se volvió hacia mi madre. Tía Lan, ahora soy médico aquí. Déjame esto a mí. Mi madre me miró.
claramente aún preocupada. Yo miré a Ezequiel y dije en voz baja: «Mamá, ya cumpliste mi deseo. Vuelve a casa. Si estás aquí, me preocuparé por ti. Y no podré descansar bien». Mi madre asintió finalmente. Después de darme unas cuantas instrucciones más, Ezequiel la acompañó a la salida. Mientras caminaban, charlaban sobre viejos tiempos. Pasados más de 10 minutos, Ezequiel regresó. Aunque nos llevábamos muy bien en nuestra niñez, habían pasado muchos años sin vernos. Y él apareció justo en el momento más humillante para mí. No sabía qué decir. Ni siquiera un simple saludo me salía con naturalidad. Fue Ezequiel quien rompió el silencio incómodo: «No te preocupes por la salud de la tía Lan. Si se recupera bien, estará mejor en poco tiempo». Lo miré sorprendida. No esperaba que, después de tantos años, él aún me conociera tan bien. Y supiera que, en ese momento, lo que más me preocupaba no era yo misma, sino mi madre. Asentí. Lo miré en silencio durante un rato. Moví los labios intentando sonreír, pero simplemente no podía lograrlo. Solo le pregunté: «¿Cuándo regresaste?». Ezequiel seguía de pie junto a la cama. Al mirarme hacia abajo, su rostro, siempre apuesto, no mostraba emociones claras. Pero las líneas de su cara estaban algo tensas. Cada vez que Carlos me miraba así, desprendía un aire de superioridad. Ezequiel respondió con voz baja: «La semana pasada». Después de eso, ya no supe qué más decir. Él miró la bolsa del suero y se dirigió hacia la puerta: «Voy a ocuparme de unas cosas. Presiona el timbre si necesitas algo». «Está bien». Pensé que la amistad entre Ezequiel y yo, como amigos de la infancia, había desaparecido tras tantos años de separación. Solo sentía un poco de lástima. Una enfermera abrió la puerta y entró. Me sonrió: «Sería mejor que comieras algo. Tu estómago está gravemente afectado». Suspiré en silencio. No puedo comer. Si pudiera, no haría que mi madre se preocupara tanto. La enfermera frunció el ceño. «Entonces solo podremos administrarte nutrientes por vía intravenosa», dijo. Me aconsejó mantener una buena actitud y no saltarme las comidas. Asentí en señal de acuerdo. Por el bien de mi madre, no podía rendirme. Tras decir esas palabras, la enfermera miró hacia la puerta. Se aclaró la garganta y me preguntó en voz baja: «¿Discutiste con Ezequiel hace un momento? No deberías alterarte ahora. Tú y Carlos eran tan cercanos antes. ¿Cómo se pudo llegar a esto? Si Carlos no hubiera usado su influencia para evitar que los compañeros testificaran por mí, yo no habría perdido a tu padre». Mi madre sabía que Carlos solía ser muy bueno conmigo, pero no sabía que, en el corazón de Carlos, Isabella siempre fue lo más importante. En aquel entonces, yo acababa de cambiarme de escuela. Me costaba adaptarme al nuevo entorno. Aunque nuestra familia tenía algo de dinero, no podía compararse con los hijos de familias adineradas en esa escuela de élite. Allí, sufrí aislamiento y acoso. Pero no me atrevía a contarle nada a mis padres. Ellos tenían la esperanza de que entrara a una buena universidad. Cuando más sufría, fue Carlos quien se puso delante de mí para protegerme. Con las manos en los bolsillos y una actitud despreocupada, dijo: «Serena es mi chica. Todos deben saludarla cuando la vean. Ya son mayores, deberían tener modales». Naturalmente, nadie se atrevió a hacer nada delante de Carlos, excepto Isabella. Ella me miró desde detrás de Carlos y se burló: «Carlos, ¿sabes lo que estás diciendo?». Carlos Stone adoptó una actitud desafiante: «Claro que lo sé». Isabella asintió: «Está bien, Carlos. No te arrepientas después». Desde entonces, nunca más fui acosada. Incluso, gracias a Carlos, los hijos de familias ricas comenzaron a tratarme con respeto. Yo veía a Carlos como mi salvador. Me enamoré de él y acepté su propuesta de ser su novia. Además, estudié con más empeño. En ese entonces,
era verdaderamente feliz. Ni siquiera me importaban las miradas de odio que me lanzaba Isabella. Hasta el día de nuestra graduación universitaria. En la última reunión de compañeros, por la noche. Caminé hacia la puerta del salón privado y estaba a punto de abrirla. Cuando escuché, Carlos, ¿de verdad terminaste con Isabella? Mi mano se congeló justo antes de empujar la puerta. ¿Carlos e Isabella habían salido juntos? Si eso era cierto. ¿Cómo es posible que yo no lo supiera? Realmente, no lo sabía. La voz molesta de Carlos se escuchó al otro lado. Les he dicho tantas veces que no vuelvan a mencionar eso. La otra persona respondió, está bien, está bien. No lo mencionaremos. Solo que, pensé que ustedes dos solo habían tenido una pelea como antes. No esperaba que realmente estuvieras con Serena. Y por tantos años, además. De hecho, Isabella. Aún siente algo por ti. Y tú lo sabes. Cállate. Interrumpió Carlos con voz grave. Contuve la respiración y ya me disponía a entrar. Cuando escuché algo más. Al principio, estuve con Serena solo para molestar a Isabella. Pero después de un tiempo de salir con ella, Carlos dejó escapar una ligera risa al decir eso. Con un tono naturalmente desdeñoso, Serena resultó bastante interesante. Dice todo el tiempo que no quiere mi dinero. E incluso se niega cuando se lo ofrezco. Es distinta a otras mujeres. Ella realmente me ama. Su carácter es algo terco. No me gustan las mujeres demasiado fuertes. Pero me encanta el proceso de domesticarla. Y sobre Isabella. Obviamente no me voy a quedar ahí, esperando como un tonto. Ella fue la que rompió conmigo la última vez. Yo solo cumplí su deseo. Para ser honesto, fue bastante divertido cuando me rogaba llorando. Solté el picaporte. Di un paso atrás. Y me di la vuelta para marcharme. La noche de verano era sofocante, sin viento. Apenas podía respirar. Y mi pecho se sentía muy pesado. Carlos. ¿Cómo pudo volverse tan extraño? De pronto. Ya no lo reconocía. O quizás. Siempre había sido así. Y yo simplemente. Nunca lo conocí de verdad. Aunque mi estado de salud había mejorado un poco. Todavía necesitaba acudir al hospital para realizarme revisiones periódicas. No esperaba encontrarme con Carlos en el hospital. Aunque, en realidad, era inevitable. Después de todo, aún había asuntos sin resolver entre él e Isabella. Y entre ellos y yo. Por supuesto, Carlos no estaba allí para verme. Isabella también estaba con él. Al verme, Isabella me dedicó una sonrisa dulce. Serena, estás mucho mejor que hace unos días. Parece que hasta has ganado algo de peso desde la última vez que nos vimos. No quería desperdiciar palabras con ella. Así que me disponía a pasar de largo y marcharme. Pero Carlos me llamó, Serena. Isabella te está hablando, ¿no la escuchaste? ¿Desde cuándo te volviste tan maleducada? El odio dentro de mí volvió a hervir con fuerza. Realmente no me consideraban una persona. Incluso ahora. Seguían esperando que fuera amable con ellos. Parece que fui demasiado educada antes. Respiré hondo, en silencio. Y regresé frente a ellos. Una emoción indescifrable cruzó por los ojos de Carlos. Pero no la entendí. Me miró fijamente. Dio un paso al frente. Y se paró justo frente a mí. Sus labios se curvaron con arrogancia. Su mano bien definida se extendió hacia mi rostro. Con una expresión de satisfacción, te han cuidado muy bien. Ya que estás mejor. Entonces nuestra boda. Paf. Un sonido claro e intenso interrumpió de golpe las palabras de Carlos. Mi palma ardía. Le había puesto fuerza a esa bofetada. El rostro de Carlos se ensombreció por completo. Y la furia le brotó de los ojos. Serena. ¿Te atreves a pegarme? Isabella también se quedó atónita. Tardó un segundo en reaccionar y dio un paso al frente. Serena. ¿Cómo puedes golpear a alguien? Antes de que pudiera terminar su frase. Levanté la mano y le di otra bofetada a ella. Un destello de intención asesina pasó fugaz por los ojos de Isabella.
Pero desapareció enseguida. El segundo siguiente, bajó la cabeza. Y su voz se volvió suave y débil, serena. ¿Cómo puedes golpear así, sin más? Carlos de repente me agarró la muñeca. Con tal fuerza, que parecía querer romperme los huesos. Serena. ¿Estás loca? Me miró con los ojos bien abiertos. Discúlpate con Isabella. Mientras digas, lo siento. Aún puedo darte una boda. Si no. Saqué mi mano de su agarre. Y lo miré fríamente. Carlos. Isabella. El asunto de mi padre. No ha terminado. Di un paso al frente, acercándome a Carlos. Yo no tengo tanta riqueza ni poder como ustedes. Pero una persona que no tiene nada que perder. No le teme a quienes sí tienen algo que perder. Ustedes dos. Esperen. Solté esas palabras. Pasé junto a ellos. Y me fui. Las lágrimas caían sin parar por mi rostro. Mi padre fue asesinado indirectamente por esos dos. No voy a perdonarlos. Jamás. Carlos se quedó allí. Su cuerpo rígido. Isabella seguía sollozando junto a él. ¿Cómo pudo Serena volverse así? Antes, nunca se atrevía a hablarte de esa manera. Y mucho menos a pegarte. Carlos, ¿de verdad estás seguro de que aún la quieres? Una oleada de pánico recorrió el corazón de Carlos. Era una emoción completamente desconocida para él. Por un momento, sintió que esta vez, realmente podría perder a Serena. Tenía miedo. De verdad. Pero, era Serena. Serena. Que lo había amado tanto. ¿Cómo podría irse realmente? Solo estaba triste. Y con el corazón roto. Por haber perdido a su padre. Pensando así, el pánico dentro de Carlos se desvaneció poco a poco. Estaba muy seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que Serena regresara a su lado. Carlos curvó los labios y enfrentó la mirada llena de lágrimas de Isabella. Vamos. Deja de fingir. Tú no eras así cuando la acosabas. Isabella se limpió las lágrimas y volvió a su actitud arrogante. Esto es una asignatura obligatoria para los actores. Solo estoy aprovechando cada oportunidad para mejorar mis habilidades. Carlos se mostró algo impaciente. Date prisa. ¿No estabas mal? Vamos a hacernos los exámenes. Isabella gimió suavemente. No estoy mal. Solo quiero que te quedes conmigo. Su mano sin fuerza se deslizó por el hombro de Carlos. Carlos. Sabes que te amo. Todos estos años. Siempre te he amado. Carlos le agarró la muñeca. La miró hacia abajo. Y le apartó la mano con desprecio. Tú también sabes que ya no me gustas. El rostro de Isabella reflejaba frustración. Entrecerró los ojos levemente. No me digas que. ¿De verdad te has enamorado de Serena? Basta, Isabella. Después de todos estos años de tonterías. ¿No has tenido suficiente? Si estamos juntos de verdad. Te prometo que no volveré a perder los estribos contigo. Carlos sonrió sin ganas. Isabella, ya estoy preparando mi boda con Serena. El color desapareció poco a poco del rostro de Isabella. Por más que no quisiera admitirlo. Había perdido ante Serena. Ante esa mujer que, según ella, era inferior en todos los sentidos. Y no lo podía aceptar. Carlos, por su parte, podía notar la tristeza y la frustración en Isabella. Pero no le importaba. Su mirada pasó por encima de ella. Y se centró en 4 hombres corpulentos. Que se acercaban directamente hacia ellos. Los 4 se detuvieron junto a Carlos e Isabella. Y los alzaron a ambos. Llevándolos a la fuerza al ascensor. ¿Qué hacen? Gritó Carlos mientras forcejeaba. ¿Saben quién soy? Suéltenme. Chilló Isabella. Carlos. Pero ambos estaban completamente dominados dentro del ascensor. Y no podían hacer nada. Finalmente, fueron arrojados fuera del hospital. Yo no sabía nada de eso. Después de terminar la revisión médica, Ezequiel me llevó a casa en coche. Durante el trayecto,
Ezequiel me preguntó de pronto, ¿te encontraste con tu exnovio? No me sorprendió. De hecho, ese hospital era de propiedad privada de la familia de Ezequiel. Tenía uno de los equipos médicos más avanzados del mundo. Aunque también estaba abierto al público. Principalmente atendía a la familia Ezequiel. Asentí. Ezequiel sujetaba el volante con ambas manos. Sus dedos largos, blancos y suaves, parecían más adecuados para ser modelo de manos. Pero a mí me gustaban más sosteniendo un bisturí. Aunque nunca lo había visto con uno. Siempre me gustaron los médicos. Cuando me enamoré por primera vez, dije que en el futuro me casaría con un doctor. Porque pensaba que los hombres con bata blanca eran los más atractivos. Aparté la mirada de las manos de Ezequiel. Y dije con calma, debió haber venido con Isabella a consulta. Ezequiel solo murmuró un y luego cambió de tema. El coche se detuvo nuevamente frente a una clínica psicológica. Desde que salí del hospital, comencé a recibir terapia psicológica. Pero no podía olvidar los días del secuestro. Tenía pesadillas todas las noches. También soñaba con mi padre. Y siempre eran escenas del accidente de auto. Cooperaba plenamente con el tratamiento. Porque necesitaba sanar. Aún tenía que cuidar de mi madre. Y hacer que quienes provocaron indirectamente la muerte de mi padre pagaran por ello. Una hora después, Ezequiel y yo salimos de la clínica. Ya dentro del coche, Ezequiel de pronto dijo, Serena. En realidad, no estás sola. Me detuve y lo miré sorprendida. ¿Escuchó mi conversación con Carlos e Isabella? Ezequiel no me miraba. Seguía con la vista fija al frente, me tienes a mí. Su voz era baja y suave. Pero su tono era firme. Como si escondiera una fuerza indescriptible. Se me humedecieron los ojos. ¿Ezequiel? Gracias. Él realmente no había cambiado. Seguía siendo ese Ezequiel. Pero, esto es un asunto mío. Lo sé, respondió Ezequiel sin añadir más. El coche siguió avanzando. Y entró al parque industrial. Nuestra pequeña empresa familiar estaba allí. Y justo al lado, había una pequeña plaza. Ezequiel aparcó en ese lugar. Se quedó sentado, en silencio. Mirando hacia el frente. De pronto, bajó la cabeza. Y se cubrió los ojos con una de sus grandes manos. Hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas. ¿Ezequiel? Se me detuvo el corazón. Me incliné hacia él. ¿Qué te pasa? Los labios de Ezequiel temblaban. Cuando retiró la mano y me miró, tenía los ojos extremadamente rojos. Había una hostilidad aterradora, filtrándose desde ese rojo profundo. Como una cuchilla ensangrentada. Capaz de hacer temblar a cualquiera. ¿Ezequiel? Ezequiel me sostuvo la mirada. Sus labios delgados se separaron ligeramente. Y su voz sonaba ronca, serena. Me arrepiento. Me arrepiento de haberme ido al extranjero. De haber vuelto en secreto a verte cada vez. De no haber dejado a alguien que te protegiera. De haberte dado la oportunidad de enamorarte de Carlos. Serena. Si te hubiera atado a mi lado. Si no te hubiera dejado ir. ¿Me habrías odiado? Lo miré, completamente desconcertada. ¿Ezequiel? Tú. Ezequiel soltó una risa baja. Y se limpió las lágrimas con una mano, no te preocupes. No haré eso de verdad. Recordé lo que había dicho la enfermera aquel día. Así que, sí. De verdad lloró por mí. ¿Ezequiel? Tú, me quieres. ¿Verdad? Ezequiel sonrió otra vez, sí. Te quiero. Y te he querido desde hace mucho tiempo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y contuve la respiración. Ezequiel, me quería. Entonces, ¿se hizo médico por mí? ¿Solo porque una vez dije que me gustaban los hombres con bata blanca? Sentí como si un huracán soplara dentro de mi pecho. Me costaba hasta respirar. Todos esos años en los que no regresó.
Resulta que sí había venido. En secreto. A verme. Reprimí como pude la avalancha de emociones. Y le pregunté suavemente, ¿por qué volviste en secreto a verme? Ezequiel seguía mirándome a los ojos. Sus labios rojos se entreabrieron, dejando ver un poco de sus dientes blancos, porque tenía miedo de no poder controlarme. Me quedé paralizada. Y entonces lo escuché decir, ¿sabes, Serena? Cada vez que volvía en secreto a verte, quería meterte en una maleta y llevarte conmigo. De hecho, llegué a preparar una maleta. Pero no podía hacerlo. Solo podía observarte desde lejos. Temía que, si nuestros ojos se encontraban, todo se saliera de control. Después de todos estos años, recién ahora me entero de que Ezequiel sentía algo tan fuerte por mí. Su voz se volvió más grave, ahora me arrepiento tanto. Debí haberte atado a mi lado. No debí darte la oportunidad de enamorarte de otro. Palabras tan posesivas. Pero no me daban miedo. Era Ezequiel. Ese Ezequiel, que siempre me había tratado con tanta ternura. Jamás me haría daño. Ezequiel. Ya regresaste. Y estamos juntos de nuevo. Sí. Entonces, ¿por qué te fuiste? Estamos juntos otra vez. Ezequiel bajó la cabeza. Y luego me miró con intensidad. De pronto, preguntó, Serena. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres ser mi novia? La confesión fue tan repentina que me dejó sin palabras. Tardé un largo rato en poder hablar. Yo no quiero tener una relación ahora. Ezequiel suspiró. ¿Estaba triste? Estaba por consolarlo. Pero me regaló una sonrisa medio obsesiva. Entonces, te amarraré ahora mismo. Al ver que no decía nada, Ezequiel se echó a reír, es broma. Eres tan inocente. ¿De verdad te lo creíste? Le di una palmadita suave, sé serio. Ezequiel asintió, está bien. Seré serio. Y realmente lo fue. Me miró fijamente y dijo con solemnidad, esperaré a que dejes por completo a ese idiota de tu ex. Y me aceptes cuanto antes. Fruncí los labios, ya lo dejé ir. Si aún no podía dejar ir a Carlos después de todo, entonces no merecería ser hija de mi padre. Ezequiel me dejó en la empresa y luego se fue. Ahora, mi madre se encargaba sola del negocio familiar. Y yo necesitaba ponerme al día lo antes posible. Para compartir su carga. Pero mi madre me dijo, te dije que volvieras a casa a descansar. No hace falta que te preocupes por la empresa por ahora. Yo insistí, mamá, puedo encargarme del trabajo. Además, no puedo quedarme sin hacer nada ahora. Mi madre me miró en silencio por un momento. Sus ojos se humedecieron. Y me abrazó con fuerza, Serena. Mamá solo te tiene a ti ahora. Mamá solo quiere que estés sana. Y que te quedes con ella. Mi madre, ahora. Lo entendía todo. No hay nadie que conozca mejor a una hija que su madre. Rompí en llanto en sus brazos, mamá. Odio tanto a esos dos. Quiero vengar a papá. Mamá, extraño tanto a papá. Mi madre me acariciaba la espalda. Una palmada tras otra. Su voz temblaba, Serena, la familia Geu y la familia Isabella. No son alguien a quien podamos enfrentarnos. No seas impulsiva, ¿sí? Si tu padre te ve hacer una tontería desde el cielo, no podrá descansar en paz. El mayor deseo de tus padres es que seas feliz y vivas tranquila esta vida. Pero yo ya no puedo vivir tranquila. ¿De verdad no hay forma de vengar a mi padre? Si solo se tratara de mí. Si solo se tratara de mí. Ya habría tomado un cuchillo y matado a Carlos e Isabella. Pero todavía tengo a mi madre. Y no puedo dejarla sola. Papá. Dime, ¿qué debo hacer? Carlos estaba organizando una boda grandiosa. Celebrar una boda de ensueño con la persona que amas. Es el sueño de toda mujer, ¿cierto? Mientras contemplaba todo, sintiéndose satisfecho. Carlos asintió. A su lado,
Su amigo Eugenio tosió suavemente. Y le preguntó con cautela, Carlos. ¿Estás realmente seguro de que Serena aún querrá casarse contigo? Carlos frunció el ceño, molesto. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si no quiere casarse conmigo. ¿Acaso quiere casarse contigo? Eugenio tragó saliva, pero, el padre de Serena murió por culpa tuya y de Isabella. Aunque no lo mataron con sus propias manos. Ustedes lo causaron indirectamente. ¿De verdad crees que Serena va a dejarlo pasar? Una oleada de pánico volvió a apoderarse de Carlos. Esa sensación era terriblemente molesta. Muy molesta. Maldita sea. Murmuró, mirando con furia a Eugenio. Cállate. ¿Cómo no va a querer casarse conmigo? Ella me ama tanto. Y todos lo saben. Voy a buscarla ahora mismo. ¿Crees que si le propongo matrimonio, ella no aceptará de inmediato? Carlos seguía muy alterado. Pero forzó una expresión de seguridad en sí mismo. Estaba autoengañándose. Era Carlos. Serena lo amaba. Y ahora solo lo tenía a él. Definitivamente se casaría con él. Al entrar en el ascensor, sacó su teléfono. Y justo cuando estaba por llamar para averiguar dónde estaba Serena, el celular sonó. Del otro lado, la voz ansiosa de su asistente: Presidente, algo salió mal. El proyecto Yijin fue arrebatado por la familia Ezequiel. ¿Qué? ¿La familia Ezequiel? ¿Por qué se interesarían en un proyecto nuestro? ¿Qué está pasando? Carlos se irritó aún más. La familia Ezequiel no es nada. Es solo un proyecto. Si lo perdemos, encontramos otro. Colgó el teléfono. Dejó de pensar en asuntos de la empresa. Y mandó a averiguar dónde estaba Serena. Justo cuando salía de la clínica psicológica. Lo vi. Carlos sostenía un ramo de peonías, mis favoritas. Y caminaba hacia mí con una sonrisa. Serena, ya tengo listo el lugar para la boda. Te llevaré a verlo. Lo miré, incrédula. ¿Realmente, preparó una boda? ¿Con qué derecho cree que, después de todo lo que pasó, yo aún querría casarme con él? Ni siquiera tengo ganas de decirle que jamás me casaré con él. Decirle una sola palabra a un idiota como él es como ensuciarme. Carlos frunció levemente el entrecejo. Serena. Te estoy hablando. ¿No me escuchaste? Voy a pasar por alto esa bofetada que me diste. Entiendo que estabas de mal humor. Puedes golpearme si quieres. Después de todo, eres mi esposa. Y una esposa debe ser consentida y protegida. Me metió el ramo de flores en los brazos. Y me tomó de la muñeca. Vamos, te mostraré el lugar de la boda. Saqué lentamente mi mano y le dije, lárgate. La respiración de Carlos se hizo más pesada. Serena. ¿Estás jugando con fuego? Te daré una última oportunidad. Entonces lo miré, solté el ramo. Y este cayó al suelo. Le dije, palabra por palabra, Carlos. Que se joda tu padre. El rostro apuesto de Carlos se llenó de pánico. Y luego entrecerró los ojos. Hablando con voz baja y colérica, ¿estás loca, Serena? Me burlé. Si de verdad estuviera loca, ya te habría matado. Carlos, tú e Isabella mataron indirectamente a mi padre. ¿Tienes idea de lo trastornado que debes estar para seguir creyendo que te amo y que me casaría contigo? Di un paso hacia él. Y le dije con la voz más fría y venenosa, ojalá pudiera matarte. Pero también sé que no vale la pena entregar mi vida por alguien como tú. Carlos. Eres solo basura. Hasta me das asco al verte. ¿Lo entiendes ahora? El cuerpo de Carlos se tambaleó. Y dio un paso atrás. Su rostro perdió todo el color. Serena. En ese momento, salió Ezequiel. Solté un largo suspiro de alivio. Me giré. Y tomé el informe médico de su mano. Carlos pareció recién darse cuenta de dónde venía. Y me arrebató el informe. Lo hojeó rápidamente. Y, de pronto, alzó la mirada. Con los ojos temblorosos.
llenos de desesperación. Serena. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan grave? ¿Qué te pasa? Ezequiel me protegió. Me colocó detrás de él. Y me dio una palmada suave en el hombro. Sé buena, ve al auto y espera por mí. No pensé demasiado. Solo sabía que no quería ver más a Carlos. Así que me fui directo al estacionamiento. Sin imaginar lo que ocurriría después. Ezequiel le arrancó el informe a Carlos. Y, al instante siguiente, le dio un puñetazo en el pómulo. Carlos, con los ojos inyectados en sangre, intentó devolver el golpe. Pero Ezequiel le propinó una patada directa al abdomen. Carlos escupió sangre y cayó al suelo. Ezequiel avanzó unos pasos más. Lo pisó. Y lo miró con una frialdad aterradora. Había en sus ojos un impulso asesino. Una intención real de matar, Carlos. ¿Qué maldito delirio te hizo pensar? ¿Qué Serena es alguien con quien puedes jugar? Soltó una risa escalofriante. Pero sus ojos brillaban con una emoción casi demoníaca. Como si hubiera encontrado a su presa, ¿sabes? En cuanto supe que Serena estaba saliendo contigo, volé de inmediato de regreso. Se agachó junto a Carlos. Y con un bisturí en la mano, le murmuró, pude haberte matado con esto. Deberías darle las gracias a Serena. Ella te salvó la vida. Pero ahora que la lastimaste, se acabó tu protección. Ezequiel sonrió aún más. Con una locura escalofriante, no te mataré de inmediato. Jugaré contigo. Hasta destruirte. Carlos frunció el ceño, intentando incorporarse. Ezequiel se levantó y le dio otra patada en el pecho. No solo tú. Toda tu familia va a pagar. Por haberle hecho daño a Serena. Finalmente, Carlos entendió, ¿tú eres de la familia Ezequiel? Ezequiel no le respondió. Solo se giró. Y se dirigió al estacionamiento. Tomé el informe médico de las manos de Ezequiel. Mi estado realmente había mejorado bastante. Aunque aún no era suficiente. Ezequiel se abrochó el cinturón. Arrancó el coche. Y dijo, todavía prefiero a la Serena alegre y vivaz de antes. Yo sabía que, con esas palabras, intentaba animarme. Pero no pude evitar que mis mejillas se sonrojaran. Después de dejarme en la empresa, Ezequiel se marchó. Yo me sumergí de lleno en el trabajo. Aún no tengo el poder suficiente para enfrentar a Carlos, pero puedo esperar. La venganza es un plato que se sirve frío. Y con Isabella. Tampoco he terminado. Lo que no esperaba era que Isabella viniera a buscarme por su cuenta. La dejé pasar. Apenas entró a la oficina. Coloqué discretamente mi teléfono en posición para grabar. Isabella cerró la puerta. Caminó con lentitud hacia el interior. Y echó un vistazo alrededor. Luego, soltó una risita sarcástica, iré al grano, Serena. No permitiré que te cases con Carlos. Sus palabras me causaron gracia, ¿tú no lo permitirás? ¿Quién te crees que eres? Isabella alzó una ceja, ¿no sabes quién soy? Señaló a mi alrededor. ¿Sabes cuántas empresas pequeñas y cutres como la tuya quiebran cada año en este país? Serena. No te sobreestimes. No estás a mi nivel. Carlos y yo somos la pareja perfecta. Él solo te defendió en su momento porque quería molestarme. ¿De verdad crees que te ama? Si te quisiera. ¿Por qué no habló por ti cuando dije que tú me acosabas? ¿Y por qué impidió que los compañeros salieran a testificar a tu favor? Él siempre supo que tú fuiste brutalmente acosada por mí. ¿No es así? La miré fijamente, sin borrar la sonrisa de mi cara. Estaba a punto de responder, cuando su teléfono sonó. Isabella contestó con fastidio. No sé qué le dijeron al otro lado de la línea, pero su rostro pasó de la arrogancia al pánico. ¿Cómo puede ser? Colgó el teléfono. Y me miró con incredulidad. ¿Qué relación tienes con la familia Ezequiel? ¿Por qué estarían de tu parte? En ese momento comprendí que Ezequiel ya había empezado a actuar. Durante todo ese tiempo,
Había estado recopilando en secreto pruebas del acoso que sufría a manos de Isabella. Sonreí. Me puse de pie lentamente. Y levanté mi teléfono, de hecho. Aunque la familia Ezequiel no hubiera intervenido. Estoy transmitiendo esto en vivo. Para que tus fans vean quién eres en realidad. ¿No crees que me lo agradecerán? Isabella abrió la boca, horrorizada. Y se abalanzó sobre mí con las uñas extendidas. Le estampé el teléfono en la cara. Salí corriendo. Le agarré del cabello. Y la presioné contra el escritorio. ¿Todavía crees que soy la Serena de antes? La que dejaba que la maltrataras. La verdad es que no solo dejé que me maltratara. Yo también luché. Pero no podía con todos ellos. Estaba sola. No quería arrastrar a mis padres. Y después de que Carlos me defendiera, ya no se atrevieron a tocarme. Pero ya no le agradezco nada a Carlos. Isabella. Tú y Carlos mataron a mi padre. Aunque la familia Ezequiel no hubiera intervenido. Tampoco los iba a dejar escapar. Isabella soltó un grito. Y se revolvió violentamente. Yo la tomé por el cabello. Y la arrojé al suelo. La miré desde arriba, esto aún no ha terminado. Isabella huyó en pánico. Pero ya era demasiado tarde. Ahora, circulaban por toda la red. Pruebas del acoso que me había hecho en el pasado. Y mi transmisión en vivo. Fue el golpe mortal a su reputación. Que ya estaba colgando de un hilo. Sus fans comenzaron a dejar de seguirla. Y se volvieron en su contra. Revelando todos los actos repugnantes que había cometido en la industria del entretenimiento. En un abrir y cerrar de ojos, Isabella se convirtió en una persona repudiada en Internet. La familia Isabella, que siempre prefirió a los varones, había planeado casarla por conveniencia. Pero ahora que su reputación estaba destruida, nadie la quería. Fue expulsada de la familia. Pero Ezequiel no detuvo su ataque contra los Isabella. Por eso. De hecho, incluso sin su intervención, las acciones de la familia de Carlos y de los Isabella habían estado cayendo en picada. Carlos volvió a buscarme. Cuando salí del trabajo, lo vi parado junto al coche, fumando. Al verme, apagó el cigarro y me miró en silencio. Allí, frente a la empresa, con gente entrando y saliendo, se arrodilló. Retiré la mirada con frialdad. Me subí al auto. Y me fui. El cielo estaba gris. Y comenzó a llover intensamente. Carlos no se levantó. Siguió de rodillas bajo la lluvia. Cuando llegué a casa, recibí varios videos de Carlos arrodillado frente a la empresa. Solo miré uno por encima. Cerré WeChat. Y seguí trabajando sin distraerme. Cerca de la medianoche. Sonó mi teléfono. Todavía estaba revisando una propuesta. Contesté directamente. Del otro lado, solo se escuchaba el sonido de la lluvia. Después de un rato, la voz ronca de Carlos: Serena, ¿puedes perdonarme? Carlos. Te perdonaré, cuando te mueras. Colgué la llamada. Y bloqueé todos sus contactos. Pero él no se rindió. Al día siguiente, fue a buscarme otra vez a la empresa. Parecía enfermo. Rostro pálido. Sin energía. Solo sus ojos brillaron un poco al verme. Serena. Estoy disculpándome contigo. Lo siento, lo que pasó, ya pasó. De ahora en adelante, vamos a estar bien, ¿sí? Por favor, Serena. Te amo. De verdad te amo muchísimo, yo no quería que tu padre muriera. Solo quería que dependieras más de mí. Serena. Nunca he amado a nadie tanto como a ti. Pero también soy muy inseguro. Tú eres como una cometa. Y siempre temí que se rompiera el hilo. Y volaras lejos. Sin volver jamás. Cerré los ojos, harta, cállate. Carlos. Ahora no solo me repugna verte.
también me repugna oír tu voz. Los ojos de Carlos se llenaron de desesperación. ¿Tú, de verdad ya no me amas? ¿Tú me amarías si yo matara a tu padre? Le grité, incapaz de contenerme. Cuando se trataba de mi padre, no podía mantener la calma. Los ojos de Carlos se apagaron por completo. De pronto, una voz aguda y llena de odio se oyó a lo lejos: Serena. Muérete. Isabella me atacó con un cuchillo. Carlos fue el primero en reaccionar. Saltó frente a mí y recibió la puñalada con su espalda, protegiéndome. En el hospital, Ezequiel me informó: no está en peligro de muerte. Asentí. Ezequiel guardó silencio unos segundos. Y luego dijo de pronto: pero quiero atarte de nuevo. Aunque Carlos me salvó del cuchillo, yo ya no lo amaba. Respondí con calma: eso, me lo debía. Ezequiel me abrazó: Serena. Aún tienes a ti, Alan. Y me tienes a mí. Déjame cuidar de ustedes dos. Sí. Me acurruqué en sus brazos. Después de un rato, asentí. Su abrazo me daba verdadera seguridad. Una semana después, Carlos fue dado de alta. No fui a verlo. Eugenio vino a pedirme que lo visitara. Me negué. Isabella, por su parte, fue detenida por intento de asesinato. Y lo que le espera es la justicia. Con la intervención de la familia Ezequiel, las familias de Carlos e Isabella la estaban pasando muy mal. Sumado a su pésima reputación, iban cuesta abajo, muy rápido. Nuestra pequeña empresa, en cambio, había conseguido muchos proyectos. Y hasta contratamos nuevo personal. Mi madre y yo fuimos a visitar la tumba de mi padre. Esta vez, Ezequiel fue con nosotras. Me juré a mí misma: voy a sacar adelante esta empresa. Y cuidaré bien de mi madre. Papá podrá estar en paz. De regreso, íbamos mi madre y yo a cada lado de Ezequiel. Antes, solía caminar entre mis padres. Ya no podemos volver a lo que fue. Pero sé que mi padre nos está cuidando desde el cielo. Levanté la vista y miré el cielo azul. Papá, te extraño tanto, no te preocupes. Voy a esforzarme por vivir junto a mamá y junto a Ezequiel. Descansa en paz.